Historia de la nutrición. ¿Qué es la historia de la alimentación? La historia de la alimentación es un proceso por etapas donde se habla sobre el origen de algún cambio político, social, técnico o ideológico que introdujo importantes cambios en el consumo de los alimentos, en su preparación, su conservación y su cocción. Igualmente, es la historia de nuestros antepasados, los antiguos pobladores de nuestro país, los cuales fueron profundos conocedores de la naturaleza y tuvieron una relación armónica con ella. Así lo demostraron en los amplios conocimientos reflejados en la astronomía, la botánica, la agricultura y la arquitectura. La historia de la alimentación o la cultura alimentaria en México tiene sus orígenes con los nómadas, los cuales su alimentación era muy básica, ya que se trataba de recolectar lo que encontraran para comer. Después viene la época prehispánica, donde nuestros ancestros ya habían descubierto la agricultura. Podemos entender que las formas en las que se produce, se elabora y se comen los alimentos están ligados a nuestras costumbres, nuestras tradiciones y culturas. Las etapas históricas de la alimentación en México se dividen en 4: prehispánica, colonial, independiente y moderna. En mi etapa prehispánica se tienen como ingredientes principales el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el aguacate y el tomate. En mi etapa colonial, el mestizaje alimentario gracias a la introducción de nuevos ingredientes de origen europeo y asiático. Independiente, con la creación de platillos típicos regionales. Un ejemplo sería el mole poblano. Y por último, la etapa moderna, donde se da el cambio en la dieta tradicional por el alto consumo de alimentos industrializados. Principales detonantes de la historia de la alimentación. Número 1. La evolución del hombre. En la historia del hombre, la dieta ha sido el factor evolutivo más fuerte. Su evolución se remonta a unos 7 millones de años, lapso en el cual la alimentación experimentó varias transformaciones. Número 2. Las tradiciones, los modos de vida, las creencias y simbolismos, e incluso la misma alimentación, servían como indicadores para la posición social. Número 3. Época colonial o colonialismo. Empieza un mestizaje alimentario. Número 4. Hambruna y desnutrición a causa del colonialismo. Número 5. La globalización, que empieza a servir como un medio de integración en la alimentación. Evolución de la historia de la nutrición. La alimentación ha sido una de las necesidades y preocupaciones fundamentales del hombre y uno de los factores determinantes de la formación y progreso de las sociedades. Los hombres primitivos dependían de su alimentación, dependían de la caza, de la pesca y por supuesto de la recolección de productos vegetales silvestres. En la Edad Antigua, los diferentes pueblos tenían alimentaciones en función de sus creencias, sus hábitos y sobre todo el acceso a determinado tipo de alimentos. Ya en la Edad Moderna aparece lo que se conoce como cocina tradicional. El tipo de alimentación se estandariza en toda Europa y la dieta fundamental de las clases populares estaban basadas en la sopa y el cocido. Las clases más pudientes incorporaban la carne habitualmente en su dieta. El interés del hombre por los valores nutritivos de los alimentos comenzó antes del inicio de la civilización y ha continuado de manera progresiva en todas las épocas. La selección de los alimentos se hizo con el propósito inicial de satisfacer el hambre y ha evolucionado adaptándose a la forma de vida de las personas, sobre todo a la aparición de la industria y para el menor esfuerzo físico. La nutrición
es tan antigua como la búsqueda de los alimentos por el hombre, pero la ciencia de la nutrición es más nueva. La nutrición empezó como ciencia hace solo 200 años y en el siglo XX hubo una transición sobre estudios científicos de Francia a Alemania que traen consigo el establecimiento de los principios del concepto energético de la nutrición. También se conforman los sistemas de vigilancia alimentaria nutricional, SISBAN, encargado de analizar y distribuir información acerca de la producción, el consumo de alimentos y el estado nutricional de la población. Desde 1750 se cambia la alimentación mundial y se da el descubrimiento de las vitaminas. En 1899 se define el perfil del dietista. En 1917 se funda la mayor organización estadounidense de profesionales en alimentos y nutrición, la Academia de Nutrición y Dietética en Cleveland. En 1930 para 1940 se da el descubrimiento de nuevas vitaminas y la fortificación de los alimentos. Y por primera vez se utilizan encuestas dietéticas o recordatorio de 24 horas por Burke. Y el Comité de Nutrición de la British Academic Association estableció nuevos estándares para asegurar la salud y la capacidad del trabajo. Hasta 1930 y 1940, de acuerdo a la BMA, la proteína debería representar el 12% de las calorías y la mitad de ellas debería de ser de origen animal. Para 1944 y 1947 se crearon grupos de expertos para intervenir en la situación nutricia de las poblaciones nazi y apoyo a los países en vías de desarrollo, por ejemplo, UNRWA, FAO, UNICEF y OMS. Actualmente, la ciencia de la nutrición se ha expandido en diferentes direcciones, contribuyendo al avance de la sobrevivencia y de los beneficios de la humanidad. Sin embargo, hasta nuestros días, prevalece la malnutrición por deficiencia y por exceso, lo que nos hace reflexionar que falta mucho por hacer en lo que respecta a asegurar la disponibilidad, el acceso, el consumo y la utilización biológica de los alimentos. Criterios principales de la nutrición y la alimentación. Dentro de los principales criterios de la nutrición y la alimentación, tenemos que se deben de cumplir los requerimientos necesarios de macro y micronutrientes, al igual que debe de ser correcta y cumplir con nutrimentos inorgánicos. La alimentación debe de ser suficiente, variada, equilibrada, completa, adecuada, accesible, inocua o higiénica y complementar. Estas dos deben de cumplir funciones energéticas, plásticas o constructores o reguladores en el organismo. Piedra angular de la historia de la nutrición. La nutrición es la piedra angular que afecta y define la salud de toda la población. Es la vía para crecer, desarrollar, trabajar, jugar, resistir infecciones y alcanzar todo nuestro potencial como individuos y sociedad. Igualmente, la historia de la nutrición le da significado al presente, ya que el conocimiento del pasado sirve para comprender lo que sucede en el momento actual, porque la finalidad de la historia no es solamente utilitaria, sino que registra el progreso de los esfuerzos y el trabajo del hombre, sus ideas y sus logros, igualmente su alimentación. Relación de la vida actual a la historia de la nutrición. La dieta mexicana promedio sigue siendo equilibrada y valiosa. A pesar de siempre verse modificada, ha mantenido como base sus ingredientes de la comida prehispánica, el maíz, el frijol y el chile. Igualmente ha adquirido un nuevo conocimiento en tendencias gastronómicas, culturales, sociales y de desarrollo socioeconómico. Nuestra alimentación ahora es una forma de identificación cultural
puesto que expresa la pertenencia a un grupo social. Conclusión. Los alimentos indígenas siguen estando presentes en la dieta actual de los latinos, al igual que otros alimentos de diferentes regiones del mundo. Se han ido complementando y se han ido mejorando al paso del tiempo, pues ya hemos pasado por distintas épocas. El poder comprender la historia de la alimentación y la nutrición en distintos contextos nos puede ayudar a entender que el simple hábito de comer es sumamente complejo. La alimentación no solo se refiere a los nutrimentos, también tiene que ver con los factores ecológicos, económicos, con la política e ideologías con el ambiente sociocultural, siendo entonces que la alimentación es una construcción social y colectiva que guarda profundos significados. O bien dicho de otra manera, los alimentos no representan simplemente el acto placentero de comer, sino que los alimentos son historia, los cuales se transmiten culturalmente y son parte de la identidad porque los alimentos pueden representar poder.